Hola, soy Guillermo Villalobos y yo escogí la sentencia T25 del año 2004. En esta sentencia se analiza a profundidad el tema de la tutela y los derechos humanos, debido al desplazamiento forzado a consecuencia de un conflicto armado que padeció Colombia durante más de 50 años. Con esta sentencia se pretendía hacer frente a las graves violaciones que se daban a los derechos fundamentales, siendo así una medida especial de la Corte orientada a tratar de remediar la crisis ocasionada por la desatención del Estado a los fallos de tutela, así como a las violaciones de los derechos producidos por el desplazamiento forzado dentro del conflicto que sufría la nación colombiana. En dicha sentencia se hace alusión a los informes que dan cuenta del drama humanitario que sufrían las personas que se veían obligadas a abandonar forzosamente sus lugares de origen o donde vivían, sin que hasta el momento hubieran podido tener respuesta alguna del Estado, lo que motivó a muchas de estas a acudir a las autoridades en busca de ayuda para que se les respetaran sus derechos fundamentales, solo que muchas veces estos trámites solo quedaban en papel y las personas quedaban a la deriva sin ningún papel que los respaldara. Es por esto que la Corte, en la sentencia antes mencionada, dicta al Estado el estado de cosas inconstitucional, el cual es una herramienta que se creó con el fin de proteger los derechos humanos fundamentales de la población colombiana. Sin embargo, como podemos ver en la mayoría de los países, pese a los grandes esfuerzos que en muchos casos se hacen desde la jurisdicción para salvar los derechos humanos, siempre o casi siempre chocamos de frente con una realidad. Y es que en la mayoría de las situaciones, las entidades y los organismos del Estado desatienden los fallos, principalmente los de tutela o los de los derechos humanos. Y precisamente ese reiterado incumplimiento en los fallos constituye el principal precedente para que esta sentencia fuera publicada. Tristemente, este suceso de desplazamiento lo podemos ver todavía en la actualidad aquí en México, ya que miles, tal vez millones de migrantes provenientes de países centroamericanos como Honduras, Guatemala o El Salvador, etcétera, cruzan nuestro país con el fin de llegar a Estados Unidos, pero muchas veces estos son tratados inhumanamente y casi nunca se les respetan sus derechos humanos. ¿Cuántos casos no hemos visto de migrantes que son agredidos, ya sea por la policía o por otras personas, por el simple hecho de no ser del lugar en el que están habitando? Sobre todo, esto lo podemos ver en la frontera norte de nuestro país, por lo que yo creo necesario que en México existiera una ley o una sentencia similar a la sentencia T25. Por lo que, respondiendo a la primera interrogante sobre si considero esta una sentencia justa o injusta, yo creo que esta es una sentencia justa, ya que permite que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos sin tener que apelar o en algunos casos rogar que se les hagan válidos, y de alguna manera obliga a las instituciones de gobierno que se encargan de supervisar esto a no pasarlo por alto ni a hacer trámites burocráticos que tardaban meses o años, como lo hacían anteriormente, para que al final estos no procedieran o simplemente se quedaran en papel muerto. Y esto lo logra muy bien esta sentencia, enumerando los factores que se toman en cuenta para determinar cuándo existe un estado de cosas inconstitucional. En la misma sentencia, pasando a la segunda pregunta, la cual menciona si los derechos humanos fueron tutelados por la Corte al resolver, la respuesta es que sí, ya que como mencioné anteriormente, los jueces que dictaminaron estas sentencias se encargaron de ver por los derechos humanos de los colombianos, brindándoles así una herramienta con la cual se podían defender de las injusticias, para que de esta manera ellos pudieran volver a vivir una vida digna, con buena calidad de vida y sin tener que sufrir maltratos o discriminación por parte de las autoridades correspondientes. Aquí podemos ver cómo, aunque la Constitución y las leyes de Colombia están encima de todo, lo primordial son los derechos y las libertades de los ciudadanos, tal como se ratificó en esta sentencia.
Y ahora, pasando a la tercera pregunta, que dice, ¿en qué caso resolverías el caso elegido? Yo creo que actuaría igual que los jueces que dictaron esta sentencia, ya que los derechos humanos son algo fundamental en todas las sociedades, por lo que estos no pueden pasar desapercibidos o aplicársele a ciertas personas, aprovechándonos de la situación en la que se encuentran. Aunado a esto, se encuentra la situación de que muchas veces la forma en la que el gobierno maneja los casos no es la más eficaz, por lo que pone en peligro a muchas personas de ser agredidos o simplemente de no tener un estilo de vida digno al cual todos deberíamos tener acceso, sin importar nuestro lugar de origen o si somos migrantes. Por cuestiones de seguridad, para resolver este caso yo pondría los derechos fundamentales por encima de todo, para de esta manera hacer que todos en la sociedad tengan una vida digna, priorizando a la vida y de esta manera construir una sociedad justa. Muchas gracias.